El nacimiento de Jesucristo fue de la siguiente manera. María, su madre, estaba desposada con José. Antes de vivir juntos, ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era justo y no quería denunciarla. Decidió repudiarla en secreto. Apenas había tomado esa decisión, se le apareció un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de los pecados. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23. María Santísima, esperanza y aurora de la salvación. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 8 de septiembre, año 2022. María Santísima, esperanza y aurora de la salvación. La palabra de Dios nos pone a pensar en el nacimiento de la Santísima Virgen María. No tenemos muchos datos, muchos elementos de juicio. Tenemos datos que están a un lado de la Escritura y que se han dado a lo largo de la historia. Pero sabemos que la Santísima Virgen tuvo un papá y una mamá que fue elegida por Dios desde su concepción, y desde ahí ya nos imaginamos el nacimiento de la Virgen María, desde su concepción. María Santísima es reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe. Es la creyente en quien resplandece la fe, esa apertura y respuesta a la fidelidad. María Santísima es la perfecta discípula en la Biblia, que se abre a la palabra y se deja conducir por el dinamismo del Espíritu y de la palabra de Dios. En ese sentido es un excelente modelo para cada uno de nosotros. La Virgen Santísima tuvo una fe ejemplar. No ha existido criatura alguna que se pueda comparar con la fe de la Santísima Virgen María. Existe un dogma y ese dogma nos da permiso para pensar en el nacimiento de María Santísima. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción y nos ubica en manera especial en que fue concebida la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María tuvo un papá y una mamá. Los nombres del papá y la mamá son Joaquín y Ana. Y la manera de la concesión fue especial y única. Especial y única. No hay otra criatura que haya gozado en la historia de la humanidad de una inmaculada concepción. No existe. Es la única posibilidad. Nuestra querida Madre del Cielo desde un primer momento, desde antes de su nacimiento, dice la Iglesia Católica, fue dotada de la gracia de Dios y redimida desde su concepción. Ahí está la importancia para hablar del nacimiento de la Virgen María basados en el dogma de la Inmaculada. Así está dialogado en ese catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 490. Aparece San Joaquín y Santa Ana, y también la historia nos cuenta que fueron unos santos esposos, padres, y tuvieron la responsabilidad de concebir a la Virgen María. También
tenemos un testimonio de San Juan Pablo II, Papa, que compuso una oración solemne para destacar el nacimiento de la Virgen María. El Papa habla de la Virgen naciente, esperanza y aurora de la salvación, y así titula como el escrito él en varias formas hablando de la Virgen en el día de su nacimiento. El Papa habla de la Virgen naciente, la Virgen de la esperanza, la Virgen de la salvación. También dice el Papa que es la Virgen fiel, que estuvo dispuesta y solícita para acoger la palabra de Dios. También es la Virgen potente, dice el Papa, supo dar al mundo testimonio alegre de la esperanza, es la Virgen potente. También es la Virgen clemente, abrió su corazón materno a las invocaciones de la humanidad. Eso lo decía el Papa en esa ocasión, en ese momento de un 8 de septiembre del año 1980, cuando el Papa celebraba ese momento especial que tiene la Iglesia Católica para hablar del nacimiento de la Virgen María. Para realizar la reconciliación de los hombres, Dios preparó una mujer y la llenó de gracia especial para que fuera madre del Hijo de Dios, dice el estudioso de la Biblia. La libró del pecado original desde el primer momento de su existencia y siempre fue santísima. Esa mujer, María, sería la madre en el futuro de Dios y por ello la auténtica madre nuestra de todos los que creemos en Dios y formamos parte de la Iglesia Católica. El Papa emérito Benedicto XVI hace un elogio al nacimiento de la Virgen María desde la teología bíblica. Por ejemplo, dice el Papa emérito que la fecha del 8 de septiembre es el día en que Jerusalén fue consagrada, la basílica construida sobre la casa de Santa Ana, Madre de la Virgen. Así que el ser de María es totalmente relativo a Cristo en su encarnación. Y el Papa da una cita que es el capítulo 1, versículo 16 del Evangelio según San Mateo. Es una cita genealógica. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Así lo decía el Papa emérito. Hemos aprendido una novedad en la vida de la Santísima Virgen María, el nacimiento de la Virgen y la elocuente palabra que comenzó a circular a lo largo de la historia del cristianismo. María es esperanza y es aurora de la salvación. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.